Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, iniciamos de esta manera nuestra edición vespertina correspondiente al día de hoy, 8 de junio del 2023. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Arauca hasta Aruba, formando una media luna comunicacional que llega a Venezuela y también a Colombia en señal abierta, pero también a través de nuestra plataforma digital. Usted tiene la opción de vernos en cualquier parte del mundo vía streaming y obviamente, si no nos puede ver en los horarios que tiene en vivo siempre Venezuela, no tiene la opción de vernos en diferido en el espacio, momento, lugar que considere usted oportuno a través de nuestras redes sociales, nuestro canal YouTube, Siempre Venezuela, y también nuestra plataforma en nuestra plataforma en página web, siemprevenezuelaweb.com. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores y corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Bueno, iniciamos así nuestra jornada informativa del día de hoy, llevándoles los detalles más importantes. Mañana es un día importante. ¿Y por qué? Porque mañana se van a realizar las elecciones de la UCB. Todo el mundo tiene la mirada fija en estas elecciones debido a que, como recordaremos, el 25 de mayo pasado debían haberse celebrado, pero fueron suspendidas y se trasladaron para el día de mañana. Hay mucha expectativa para ver si se lograron superar los problemas técnicos, las fallas técnicas y toda la situación que involucraba este proceso electoral y que hizo que la vez pasada se paralizara. Aparentemente la comisión electoral de la UCB tiene ya todo listo, todo previsto, superado los problemas, y esto pues indudablemente es una muy buena noticia para el país y la comunidad universitaria. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Mendoza, informó que ya han sido entregados los materiales electorales en 10 de las 11 facultades de la universidad, esperando que a más tardar a las 6 de la tarde del día de hoy esto se haya solucionado. Mendoza indicó que solo falta entregar el material electoral en la Facultad de Odontología, la cual ya se está llevando a cabo, según indica. Según el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, esto puede garantizar una alta participación en las elecciones estudiantiles que se llevarán a cabo próximamente. Jesús Mendoza, presidente la Federación de Centros Universitarios, manifestó que todo se viene adelantando y que ya está listo el proceso, habrá menos problemas, y confirmó que hay garantías para realizar las elecciones este 9 de junio. Así que estaremos muy pendientes de las elecciones de la Universidad Central de Venezuela y obviamente para el día sábado se conocerán los resultados de este proceso según lo ha indicado la propia Comisión Electoral. Bueno, 8 estados de Venezuela vienen presentando fallas severas y críticas en el abastecimiento de la gasolina. Y aunque no se crea, en el estado en donde se encuentra el complejo refinador de Paraguaná, tenemos fallas de combustible. El gobernador de esta entidad, del estado Falcón, Víctor Clark, explicó hoy que la contingencia por gasolina que se registra en ese estado y todo el país puede extenderse 3 semanas como mínimo. El gobernador Clark detalló que trabaja de la mano con las alcaldías, los militares del estado Falcón y otras instancias para minimizar el impacto de la disminución de la entrega de combustible hasta tanto se restituye el inventario y la producción del mismo. Estamos ahorita en una cantidad limitada de cisternas diarias para despachar lo básico a las estaciones subsidiadas y a precio internacional. Son alrededor de 70 gasolineras que se están turnando para los despachos del Estado,
que se extenderá por 3 semanas, según lo informado por parte de PDVSA. De acuerdo al artículo, hay una afectación mayor en las plantas principales del complejo refinador de Paraguaná, sin dar mayores detalles al respecto. Así que el gobernador Clark se pronuncia y le pone fecha a los problemas. 3 semanas más de desabastecimiento de combustible, de suministro de combustible en toda Venezuela. Bueno, y de los creadores, ¿se acuerdan ustedes del atún cartón? Este atún que enlatado en las bolsas CLAP, que parece cartón. Pues bien, de los mismos creadores de este fenómeno, el atún de cartón, llegaron los creadores en la bolsa CLAP del arroz de anime. Sí, de anime, aunque usted no lo crea. Vamos a verlo a través de este reporte. Hola, buenos días mi gente. Aquí vengo a mostrarle este arroz que nos vino en las bolsas. Aquí está. Resulta que como el arroz es un poquito picado, yo decidí sancocharlo para hacerle chicha a mi hijo. Le sancoché el arroz ayer, anoche decidí hacerle la chicha, pero yo lo metí a que se enfriara en el congelador, ¿verdad? Para que se enfriara. Resulta que cuando voy a hacer la chicha, anoche, veo la consistencia que tiene el arroz. Señores, miren, eso no huele en nada a arroz. Miren lo que nos están dando. Miren, señores, esto pareciera anime. Esto no es arroz por ningún lado. Miren, señores, y es este arroz que nos vino en las bolsas. Observen, por favor, no consuman este arroz, porque esto pareciera que fuera anime. Miren, señores, esto es lo que nos están dando, miren. El arroz, cuando usted le hace esto, el arroz se disuelve. Esto no está disuelto nada. Esto es como que fuera anime que nos están dando de comer. Qué bárbaro, qué bárbaro. Cómo tratan al pueblo venezolano. Aquel que lamentablemente tiene que depender de la bolsa CLAP y no hay persecución judicial y penal contra estos irresponsables que están colocando en riesgo la salud de los venezolanos. Primero con atún de muy mala calidad, un atún de cartón, y ahora arroz de anime. Increíble. Vamos a escuchar ahora el reporte de Alberto González con sus escuelazos desde el centro occidente de Venezuela. Este es un boletín de noticias preparado desde Venezuela para nuestros miles de oyentes en Colombia, Aruba, Curazao, Bonaire y las islas del Caribe en el programa Venezuela Siempre Venezuela Radio, conducido por Alan Peralta y Carlos Uzcategui. Es un golpe de Estado, es un golpe, lo dijo Diosdado Cabello, y se refería a Petro. Bueno, en realidad no se refería a Petro, sino a la derecha imperial colombiana. Ustedes saben que las izquierdas son buenas y que las derechas son malas. Lo dijo en su programa de venezolana de televisión. Y lo lamento por mi abuela Carmen, de Sardinata, de Gramalote, del norte de Santander, que era zurda y que me enseñó a ser zurdo a este reportero. Lo de Laura Sarabia, lo de Armando Benedetti, es un golpe de Estado, tronaba Diosdado y agregó, mejor, tronó. Los golpes de Estado los dan las oligarquías. Ojo, en Colombia. En Colombia lo dan las oligarquías, porque en Venezuela los dan los tenientes coroneles. Ojo, los de Colombia son golpes malos. Los de Venezuela, bueno, esos son golpes buenos, lo dijo Diosdado. Hay Colombia, solloza Diosdado. La oligarquía, la que gobernó 200 años, se aprovecha de una pobre niñera y de 7 millones de pesitos desaparecidos aún para dar un golpe de Estado. Y son artimañas de los oligarcas contra Petro, aunque Benedetti desde Europa esté ahorita más preocupado en cambiar pesitos por dólares o por euros. Pero
Menos mal, dijo Diosdado, menos mal que el pueblo colombiano anda a millones en las calles defendiendo a Petro. Es el pueblo movilizado, es el pueblo mismo, es el antídoto contra el fascismo y la burguesía maluca que manipula a una niñera contra el señor presidente, burguesía maluca que manipula desde la revista Semana. Malos, muy malos esos burgueses, no volverán, grita Diosdado en Venezolana de Televisión. Quiera Dios que la Virgen del Carmen ilumine al presidente Petro, aunque no estamos seguros, no tenemos claro si el presidente Petro cree en vírgenes. En verdad, no lo sabemos. Así que mejor no metamos a la Virgen del Carmen en este asunto del golpe de Estado. Lo que sí sabemos desde Venezuela es que Diosdado lanza en ristre en su caballo rocinante y con su Dulcinea del Toboso, su quijotesca enamorada. Está listo, ojo, siempre listo, ojo Diosdado, no Don Quijote. El que está listo es Diosdado, no Don Quijote. No metan a Don Quijote en ese pleito. Listo a salir en defensa del gobierno de Colombia y de sus millones de seguidores, entre ellos Diosdado. No volverán, gritaba Diosdado anoche en su programa de televisión. Y el Palacio de Nariño, con esa frase, se sentía más seguro y más reconfortado. Venezuela Radio, siempre Venezuela Radio. A usted nuestro saludo cordial y nos despedimos con una nota que es eléctrica y musical. El calor que nos calcina, voy a preguntarle al sol si en verdad fue allá en Cabimas. Daniel, si no lo sabéis, dicen que fue en Lagunillas, aunque si vais para el batey, lo que hay calor es Cabilla. Una vieja gaita de Cardenales del Éxito en la voz de Ricardo Portillo tararea el calor en Venezuela. Dice así: qué molleja de calor, al son de Ricardo Portillo. Yo no sé de dónde nació el calor que nos calcina. Voy a preguntarle al sol si es verdad que fue allá por Cabimas. Los cortes eléctricos han vuelto a Venezuela, o quizás no se habían ido. Fábricas, hogares, servicios públicos sufren la devastación y la falta de mantenimiento de las plantas eléctricas y no se salva ni Caracas. ¿Cómo así? ¿Caracas? Sí, Caracas, la capital del cielo. Pues sí, Caracas también sufre de los cortes de 4 horas diarios cada día. En medio del aumento de temperatura del que nos habló el presidente Nicolás Maduro en estos días. Bajó el nivel de las represas, se dispara la demanda del aire acondicionado, se reduce el suministro de agua potable, la electricidad es inestable, aumentan los apagones hasta la industria petrolera y los hospitales, pues si no tienen su planta eléctrica, sufrirán. Y Guri, bien, gracias. Se torna abrasador que no lo aguanta cualquiera y cuando el sol reverbera que molleja de calor. Los venezolanos no olvidamos aquellos infaustos 5 días de apagón en el 2019, pero aún, créanmelo, falla el suministro del diésel, hay retrasos en el mantenimiento de las plantas eléctricas y no hay repuestos. Es el eterno bloque de problemas, es el bloqueo, grita Nicolás, es la desidia, grita la oposición. Y cuando las ciudades al mediodía piden a gritos más de 12 megavatios, pues la gente dice, aquí ha pasado algo, aquí pasa algo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que falló el calor, o mejor, lo que falló fue la luz. El calor que nos calcina, voy a preguntarle al sol si en verdad fue allá en Cabimas. Caso memorable el de Maracaibo, en donde una antena gigantesca de 120 metros de altura, desde 1972, en el sector de Amparo, en Maracaibo, ilumina desde esa antena con un enorme ángel, el ángel de Amparo. El angelito lo llaman los maracuchos, para que su propietaria, la empresa Corpoelec, le pueda decir a los zulianos que jamás fallaría la luz en Maracaibo. Y es verdad, el angelito nunca le ha fallado la luz. A quienes sí le falla la luz, y por cierto, a menudo, es al 1.000.000 de suscriptores de Maracaibo.
dicen que es la primera ciudad de Venezuela. Al menos en algún momento fue la primera ciudad iluminada en Venezuela. Ahora no estamos seguros de que sea la mejor iluminada. Yo les voy a ser sensato, ya ni el agua, ni el limón, ni la horchata, ni el guarapo me quitan este calor. Todo el tiempo estoy sudando, en verdad no hay yo qué hacer. Me la paso preguntando cuándo otoño vaya. Fue un boletín de noticias preparado por el periodista Alberto González desde Venezuela. Mi carnet de periodista 7939 para el programa Venezuela Radio Siempre Venezuela, conducido por Alan Peralta y por Carlos Uzcategui. ¡Adelante, Colombia! Bueno, tremendo reporte de Alberto González, con sus espuelazos. Vamos. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre Venezuela. Esta tarde han detonado una bomba lacrimógena en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, según reportaron a través de redes sociales estudiantes de dicha casa de estudio. Puede ser, según afirma, que sea uno de los tantos intentos de sabotaje que algunos pretenden realizar al acto electoral que se va a celebrar mañana. Sin embargo, apenas se están iniciando las investigaciones sobre el tema, porque una bomba lacrimógena no la tiene cualquiera. Y ya uno supone de dónde viene esto. Esta bomba lacrimógena habría sido detonada en el aula 12 de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. A través de la cuenta de Twitter Viva la U, se denunció que esta acción es en la sombra de los violentos que buscarán el día de mañana sabotear el proceso electoral de la UCB. Esta es la situación, la posición de los estudiantes de ese movimiento, quienes señalan este hecho que ha ocurrido, repito, en la tarde de hoy. Hay otra información. Andrés Caleca ha oficializado su candidatura a las primarias. Recordemos que Caleca fue presidente del Consejo Nacional Electoral y de la Ferrominera del Orinoco. Caleca sostuvo que la única posibilidad que tenemos de salvar al país es inspirarlo, y en eso ando. El pueblo venezolano necesita inspiración, afirma Caleca, no rendirse, no resignarse, redescubrir quienes tienen el poder en sus manos, y ese es el objetivo de todo esto. De acuerdo a su información, el precandidato expresó que su aspiración presidencial se sustenta en el objetivo de inspirar a los venezolanos y devolver la confianza. Además, Caleca enfatizó que el gobierno de Maduro no tiene los votos. Por ahí hay quien dice que no volverán ni con balas ni con votos. Yo le digo, vamos a volver sin balas, pero con muchos votos. El rector, que según se dijo lleva 2 años recorriendo el país, insistió en que el poder real de un país radica en el poder sumado, mancomunado de sus ciudadanos. De esta manera abogó por la generación de un amplio movimiento social que luche por los derechos. Según Caleca, ningún problema se va a resolver mientras esta camarilla indolente siga en el poder. Destacó que ninguna nación puede sobrevivir cuando tiene más del 80% de su población por debajo de los niveles de pobreza. Vamos a escuchar a nuestra corresponsal, Sorciré Rodríguez, desde los Andes venezolanos, con su reporte para Siempre Venezuela. Información importante desde el estado Trujillo, y es que los propietarios del comercio y de las industrias asentadas en cada uno de los municipios del estado Trujillo, donde gobiernan representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, manifiestan estar cada día más afectados por la imposición de nuevos y cada vez más elevados impuestos y tributos fiscales. Esta voracidad fiscal se viene haciendo más grande con las reformas de la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras y la ley de registros y notarías, además de ordenanzas hacendísticas, entre otros instrumentos legales, sin que esta recaudación se traduzca en mejoras para la población como servicios públicos de calidad. Así lo expresa también y lo denuncia el exalcalde de Carvajal, Marcos Montilla, quien es vicepresidente de Asuntos Políticos del Partido Primero Justicia en la entidad. Indica el dirigente regional aurinegro que los porcentajes de cobro por patentes de industria y comercio que aplican las alcaldías afectan al régimen socialista
son de naturaleza confiscatoria que impiden claramente a los comerciantes e industriales trujillanos obtener un margen de ganancias justos y razonables. Esto está ocurriendo en el estado Trujillo. Ya si nos vamos al municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, preocupados están los habitantes por la situación que podría generarse en este municipio con el desbordamiento del río Torondoy. En este caso, Marilyn Rivera, quien es presidente de la Cámara Municipal y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, recorrió la zona de Valle Grande en esa jurisdicción, atendiendo el llamado de alerta que hicieran los pobladores una vez que el afluente se saliera de su cauce. Las fuertes lluvias caídas recientemente han provocado la crecida del río Torondoy y la tarde se pone. Es urgente que los entes competentes inspeccionen las cabeceras de los ríos en esta zona y se mantengan alerta ante cualquier evento que pudiera suceder, porque hace 3 meses, dijo Rivera, el Observatorio Nacional de Crisis Climática decretó esta zona como zona de riesgo. Entonces, atentos los habitantes del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, se encuentran alarmados por esta situación de la crecida del río Torondoy. Si de comunidades se trata, en el sector Pozo Hondo de Ejidos, en el municipio Campo Elías del estado Mérida, actualmente se encuentra totalmente volcado y sumergido en basura, así lo manifiesta la ciudadana Ana Flores, residente de la comunidad, quien también en una llamada realizada el 6 de junio al programa La Ciudad en la radio, transmitido por la ULA 107.7 FM, expresó al respecto que el problema relacionado con los desechos sólidos pone en peligro la higiene y la salubridad de la municipalidad. Esta ciudadana hizo el llamado al alcalde para que tome cartas en el asunto y se aboque a darle respuestas a esta problemática que afecta a toda la comunidad, ya que el camión del aseo urbano no pasa con regularidad y esto genera que los vecinos y vecinas tengan que sacar las basuras para el frente de sus casas, situación que empeora ante las precipitaciones en la localidad. Esta ciudadana, Ana Flores, dijo que la acumulación de basura en Pozo Hondo es un reflejo de lo que es Ejido como tal. En el municipio Tovar, los educadores no han dejado de protestar como en todo el país y específicamente decidieron salir a la calle para desarrollar una asamblea general permanente que desarrolle su lucha por las reivindicaciones salariales principalmente. El profesor Eduardo Rubio expresó que tratan de hacer la mayor fuerza posible para que el gobierno nacional tome conciencia de la situación de los maestros, alumnos y escuelas que están en dificultades. Él relata que hace una semana hubo una concentración de docentes y estuvieron acompañados por los demás gremios del sector público, tanto activos como jubilados, quienes salieron a marchar desde la Plaza Bolívar hasta la Plaza del Sector El Llano. Específicamente en varias partes del país, las protestas de docentes llevan presentándose desde comienzos del año escolar en septiembre del 2022 para pedir un salario que corresponda con sus cargos y la calidad de vida que merecen como derecho humano tanto los profesores como los alumnos. Así que una nueva protesta de educadores se concentró frente a la zona educativa número 14 en la ciudad de Mérida, como también en el municipio Tovar, la mañana de este martes 6 de junio para exigir las mismas mejoras salariales. Y en el municipio Tovar, los educadores también salieron a las calles para desarrollar una asamblea general permanente que busca la lucha por las reivindicaciones salariales. Creo que esta situación se está dando en todo el país y data ya como para bastante tiempo y el gobierno nacional no les da respuesta. En otro orden de ideas, Kevin Villamizar, presidente del Colegio de Profesionales de Enfermeros del Estado Mérida, se muestra preocupado ante la complicada y degradante situación que
por el contexto país atraviesan los centros de salud público, específicamente en el estado Mérida, al no contar con equipos de seguridad, no tener insumos para atender eficaz y eficientemente la demanda de pacientes. Aunado a esto se suma el déficit de personal por la deserción de enfermeros y enfermeras que han emigrado hacia otras latitudes del mundo en busca de una mejora salarial que les permita también mejores condiciones de vida, dejando en jaque el sector sanitario. En este caso, Villamizar expresó que desde el Centro de Atención Médica Integral de la Universidad de los Andes, Camiula, se hace humanamente lo posible para mantener operativa la unidad de emergencia, el área de hospitalización, también el área de quirófano y el área de consulta lo más abastecido posible para poder atender a la comunidad universitaria y la población merideña en general. No obstante, no niega la prominente escasez de insumos médicos que ocurre en toda Venezuela. Y la información que tiene todo el telón en Venezuela es que el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, informó que la aplicación web primariaexteriorve.com permite a los venezolanos que están en el exterior participar en las primarias opositoras y que está activa desde este 7 de junio. Específicamente en la mañana 7 de junio entró en activación esta aplicación web de actualización de dirección para votar en el exterior en las primarias el 22 de octubre de 2023. Así lo detalló exactamente Casal en su cuenta en Twitter. Esto cuenta con una iniciativa de migrantes venezolanos podrán votar en 80 ciudades de 31 países en las primarias opositoras. Para Siempre Venezuela Radio Noticias, Sor Cire Rodríguez, CNP 15959. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Este fue el reporte de Sor Cire Rodríguez desde los Andes venezolanos. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Seguimos aquí con el programa, este tercer segmento de la tarde, correspondiente a la edición del día de hoy, 8 de junio del 2023. Como siempre, lo hacemos con la presencia de Carlos Ucate y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, habla Ernesto Peralta y por supuesto la audiencia del programa Siempre Venezuela a esta hora. Bueno, Carlos, hay un tema importante, el tema de la protesta que vienen desarrollando los trabajadores petroleros en Venezuela. Resulta que esto había pasado por debajo de la mesa, pero cada día se empieza a notar que hay más fuerza en el movimiento de protesta por los trabajadores petroleros en casi todas las zonas del país, empezando por Oriente, en Occidente, en el complejo refinador de Paraguaná, en el Zulia. Es decir, los trabajadores están exigiendo lo mismo que exigen todos los trabajadores en Venezuela: salarios dignos, respeto a la contratación colectiva y sobre todo dignidad salarial. Esto es fundamentalmente lo que están exigiendo los trabajadores del sector petrolero, que cada día crece su protesta. Hemos visto hechos que parecían insólitos hace algunos meses, en donde los trabajadores han salido a marchar, a hacer público el descontento y a decirle al ministro y presidente de PDVSA, Telechea: señor, no nos caiga coba como nos cayó Tarek El Aizami, respóndanos, denos solución a nuestros problemas. Y si a esto le suman la protesta de los jubilados y pensionados del sector petrolero, pues estamos hablando de una movilización importante en todo el país, en toda Venezuela, Carlos. Sí, eso es correcto, Alan. Y fíjate algo, ¿no? Que los trabajadores petroleros tienen que haber una división, ¿no? Primero están trabajadores petroleros marinos de Occidente, trabajadores petroleros marítimos del Oriente y, por supuesto, los trabajadores de producción. Son tres flancos diferentes, pero en cada uno están exigiendo una nueva manera en el contrato colectivo. Uniformes, herramientas, Alan, no tienen absolutamente nada. Y algo que han venido pidiendo en la parte terrestre y en el lago de Maracaibo es que haya un control con las lanchas, las famosas petroleras, que están destartaladas, no, otras las han saqueado totalmente
y aparte que no tienen seguridad alguna con los piratas del lago. El contrato colectivo, este individuo llamado Will Rangel, que es el presidente cacareado de la FUTE y otro poco de pajas más, no ha hecho absolutamente nada por ello. Aparte de todo, fíjate, ellos ganan un poquito más que cualquier otro trabajador, pero son 6 y 7 dólares semanales. Esto es cierto, Alan, pero el problema es que ellos tienen que pagarse el pasaje, el transporte a las zonas petroleras. Es decir, que están ganando el mismo sueldo que un funcionario público de 5 dólares mensual, porque el resto se lo come el transporte hacia las zonas petroleras. Porque, ojo, para que escuches bien esto, ya no tienen transporte los trabajadores de PDVSA, sencillamente porque están destartalados. Lo hemos visto en diferentes patios o talleres de la extinta PDVSA, Alan, y no tienen transporte, no tienen caucho, no tienen motor, no tienen luces, no tienen asientos, porque hasta el colmo se han robado hasta los asientos de los autobuses. Es decir, que lo que tienen son carcasas en todos los patios de la estatal petrolera. Y si hablamos de Puerto Marabén, en el estado Falcón, mira, Alan, están hundidas las naves, las motonaves petroleras, al igual que en el lago de Maracaibo. Bueno, esto está generando mucho ruido y problemas, porque ¿cómo vas a recuperar tú la producción petrolera con trabajadores bajo esta condición? O sea, es imposible que una industria se pueda recuperar si los trabajadores están totalmente insatisfechos, poco motivados y sobre todo, Si le quitaron hasta eh, el comedor, Alan. claro, o sea, ha perdido beneficios históricos. Mira, una de las cosas que más admiraba cualquier venezolano y pedía la manera de hacerlo era trabajar en la industria petrolera. ¿Y era Eso es por qué? correcto. Por todos los beneficios sociales que esto implicaba. Fíjate, solamente cuando ellos tenían el comisariato, y hoy lo recuerdo, audiencia, Alan, en el municipio Simón Bolívar, Tijuana, en Cabima, en La Rita, en Campo Boscán. Alan, eso era una compra que tenías que llevar la famosa GP100 para poderte traer toda la compra. Y de paso, en este gobierno, cuando se creó la FUTEC, eliminaron el comisariato por la TEA, la tarjeta de alimentación del trabajador petrolero. Alan, eso no le sirve absolutamente para nada, simplemente una cajita de mercar y un cartoncito de huevo. Es decir, que no le sustenta absolutamente nada. Y el trabajador con el comisariato tenía todos los beneficios. Hoy día el trabajador petrolero no tiene ni siquiera botas de protección. Alan, les han quitado hasta en una parte del contrato llamado el lunch, que era la merienda, sea diurna o nocturna. Hoy no tiene, pero ni siquiera un chicle con que ofrecerle a los trabajadores. Bueno, te comento que si por el sector petrolero llueve, por el sector de las empresas básicas no escampa, Sí, porque la situación allá también es similar en términos de incumplimiento de los convenios, de la contratación colectiva y otros beneficios. Los trabajadores de la siderúrgica del Orinoco marcharon hacia el Palacio de Justicia en Puerto Ordaz para interponer una acción de amparo laboral que les permita resarcir derechos que han sido obstruidos, eliminados y no cancelados por parte de la empresa productora de hierro en Venezuela. En Sidor, mira, se demanda la ejecución de jubilaciones forzadas, es decir, la gente la sacaron anticipadamente, el impago de prestaciones para los jubilados, montos mal calculados de las pensiones con las que el empleado pasa a nómina no activa. Y esta situación, pues evidentemente, va en desmedro de los derechos de los trabajadores. Tú sabes lo que es que a un trabajador le calculen mal su liquidación. Y esto pues genera molestia porque tras de que se la calcula mal, se la pagan cuando le da la gana. Es decir, que lo que hoy valía tanto, mañana vale muchísimo menos por este tema de la inflación y la devaluación en el país. ¿Qué te parece eso, Carlos? bueno, Alan, fíjate, me estás tocando un tema que es muy fuerte, muy delicado, muy triste, ¿no? Pero resulta que si tú trabajaste 28, 30 años en el sector siderúrgico, en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar, ¿tú sabes cuánto es la liquidación? ¿Cuánto es lo que te dan, Alan? No llegas a 300 dólares.
¿Tú sabes cuánto es la jubilación a un petrolero, a un marino del occidente? $320. Saca la cuenta y eso es absolutamente nada, con 25, 30 años de trabajo. Bueno, definitivamente que cada vez se empeoran más las condiciones laborales y es por eso que yo hablo de esclavitud laboral. Por Nosotros en supuesto. Venezuela estamos cumpliendo todas las condiciones de la esclavitud laboral moderna, todas las condiciones, pírricos salarios, ausencia de seguridad social, eh, eh, la falta de dotación de equipamiento básico para los trabajadores, el sistema de salud totalmente colapsado y además el irrespeto a las contrataciones colectivas y riesgos laborales cada vez más crecientes. Es decir, estamos en un ambiente de esclavitud laboral Claro, y totalmente. Y aparte amenazados por el propio patrón, ¿no, Alan? Porque a ellos los amenaza el gobierno. no, y así hay que decirlo ante la OIT. Señores, mire, los sindicatos tienen que llegar a decir, mire, señores, esto es esclavitud laboral moderna y hay que conceptualizarlo de esta manera, porque Ya el solamente hecho le de, falta que le pongan un grillete con una bola de 20 libras. claro, es que el grillete es que si no vas a trabajar, te desincorporan de la Así es. nómina y te aplican sanciones. O sea, ese es el grillete moderno. Sí, Pero señor. ¿cómo pretende el gobierno? Mira, mira lo que pasó con el sector salud. 20.000 trabajadores del sector salud protestando porque le Sí, chucutearon el bono de alimentación, el cestatique. sí. Resulta que, resulta que se había hecho algo normal y cotidiano que cuando un trabajador del sector salud lo contrataban para un turno y cumplía otro turno, ese era otro contrato. Eran dos contratos diferentes. Eso es correcto, eso es cierto. El de la mañana era un contrato, por lo menos para un hospital, y el de la tarde un contrato para un ambulatorio. Dos sitios de trabajo diferentes, dos condiciones laborales diferentes. Entonces, a ellos le pagaban doble cesta ticket. Le pagaban el cesta ticket correspondiente al primer contrato y le pagaban el cesta ticket correspondiente al segundo contrato. La sorpresa fue que en este mes de mayo a 20.000 trabajadores del sector salud solamente le pagaron un solo cesta ticket, sin ninguna explicación, pasando por Go y cobrando 200. Es decir, no le dieron chance de nada, ni siquiera se lo participaron, ni siquiera explican la razón por la cual eliminaron un cesta ticket. Ahora, lo que más o menos le han informado a los trabajadores y a sus dirigentes es que, chicos, están cobrando ese ticket, ¿por qué van a cobrar doble? Pero entonces no le pidas al trabajador que trabaje doble, especialmente en un momento en el cual hay déficit de enfermeras, déficit de camilleros, déficit de personal de limpieza, porque medio mundo de ese sector se ha ido para el exterior. Sí, eso es Y, cierto. Y y hay fíjate una que ya nadie deserción quiere tomar brutal. guardias nocturnas, Alan, porque aparte de todo, no le pagan las guardias nocturnas. Es difícil. ¿No? Y hay una enfermera en un piso completo, sola, con 40 Sola. pacientes. O sea, eso es esclavitud laboral. Eso es una violación constante. Ah, entonces ahora le churcutean el cestatique porque ellos no merecen cobrar un segundo cestatique. Esto me recuerda los negreros, ¿no? Vamos a darle la Sí, mitad de la comida porque con la mitad de la comida sobreviven. Si le damos comida completa, se ponen muy fuertes y a lo mejor empiezan a pensar cosas raras. Eso sí. era, Y rompen las eso, cadenas. y rompen las cadenas y tienen fuerza hay que mantenerlos a cierto nivel. Bueno, ese trato esclavista es que el gobierno de facto le está dando a los trabajadores de la administración pública. Hemos visto tres niveles, hemos visto los trabajadores petroleros, hemos visto los trabajadores de las empresas básicas, los del sector de salud y eso que no hemos hablado de los sectores educativos, que por cierto, ahora le han montado una vigilancia a través de un llamado consejo de la escuela, en donde vigilan qué docentes van, quiénes no van
y las razones por las cuales no van. Sí, una radiobemba completa, Alan. Claro, comisarios del régimen, como en la era Sí, sí, estalinista, como en la era así cubana, es. Es que comisarios eso del lo régimen. aplican allá, eso lo aplican allá todavía, Alan. Claro, los sapos, los polisapos y otros sapos más. O sea, hay características para cada sector. Pero lo que ocurre acá es que estamos viendo un franco deterioro del sector laboral en Venezuela que no es nuevo, que ya viene arrastrándose mucho tiempo, pero que el gobierno quiere prolongar y correr la arruga ad infinitum, a ver hasta dónde le llega y hasta dónde le llega la paciencia a los trabajadores, pero ya basta, por favor. O sea, ahora con el incremento del combustible, con el incremento de la inflación, lo incontrolable, lo de mayo es una marcada señal de lo que de lo que va a pasar en el país si el gobierno de facto no reacciona. Y si le agregas eso, la devaluación constante de la moneda, pues yo no sé a dónde vamos a llegar con esto. O sea, el destino es muy oscuro, Es muy crítico, negro. Alan. Es crítica la Claro, situación real en el país, en todos los conceptos, en todo, porque no se puede hablar de un solo aspecto. Mira, el servicio eléctrico, el agua potable, el servicio de internet, que cada día estamos peor que en Biafra. Es decir, no hay absolutamente algo. Se ha retrocedido no 40 ni 50, sino 60 años, por lo menos. Se ha desaparecido todo lo que es el entorno tecnológico, que una vez Venezuela fue puntual. Hoy día estamos en las cavernas. bueno, y veo también la mayor desigualdad social de la historia. Este es un Claro. régimen que llegó prometiendo villas y castillas. Cuando llegaron los chavistas al poder, llegaron prometiendo igualdad social, beneficios para el pueblo, redistribución de la riqueza, salud, educación gratuita. Llegaron ofreciendo de todo, castigo a la corrupción, persecución a la corrupción. Y al final, miren, puro buche y pluma, puro Sí, sí. buche y pluma. No solucionaron, sino más bien agravaron todos los problemas sociales de Venezuela, entre ellos la desigualdad social. Porque si bien hay algunos que se meten en los mejores restaurantes y cobran en dólares en un alto perfil y tienen una vida de lujo y se dan el lujo de tener autos importados tipo Porsche y valores de vehículos que cuestan $100.000, también está la otra Venezuela que todos los días en la mañana se levanta pensando qué va a comer y haciéndose esa pregunta, ¿qué vamos a comer hoy? Y uno dice, para que un país tan rico haya llegado a este nivel, pues tienen que ser unos degenerados los que manejaron el poder. Y efectivamente, eso fue una degeneración total, una revolución que se transformó en involución. O sea, para atrás Sí, como el cangrejo, para atrás sí, como el cangrejo. totalmente. Pues sí, Alan, eso es una realidad y lo triste del caso que lo están padeciendo es la generación que nos antecede a nosotros. Aparte de eso, la nueva generación no conoce verdaderamente lo que es una realidad democrática. Yo te voy a comentar algo, Alan, y fíjate que entre guachafa, risa, chiste, porque para nadie es un secreto que nosotros los maracuchos, los maravinos, tenemos siempre esa jovialidad, ser dicharachero, le mamamos gallo a todo. Pero fíjate que uno de los puntos críticos, y la gente se ha dado cuenta y dice, quiero ser yupa, porque los yupas han hecho cosas que no ha podido hacer el resto. Claro, yo vi ese video, me voy para la embajada, ¿dónde quedará la embajada Yupa? Para La registrarme como embajada Yupa. yupa, ¿sí? Sí, pero bueno, los Yupa es un caso muy particular y de análisis antropológico y sociológico porque ellos tienen Sí, sus razones para totalmente. exigir derechos, pero esa exigencia de derechos se ha transformado en una caótica situación social que afecta además de lo afectado que ya está el ciudadano zuliano, lo afecta el doble, el triple, El porque triple. hay que meterse en la psicología de la gente. Hablando de psicología,
varias organizaciones de carácter social han venido alertando sobre el incremento del índice de suicidios en el país, que a Sí, pesar de que aparentemente se mantiene estable, está afectando a poblaciones cada vez más jóvenes. Y entonces uno no entiende qué es lo que pueda estar ocurriendo allí, si es la distorsión que está ocurriendo en la familia venezolana por el tema económico y político, o es el tema educativo. O sea, hay que ver las causas, pero la salud mental del venezolano está muy afectada por tanta presión, tanto deterioro, tanta 24 exigencia años de con ese vida. camán. Sí, yo no sé. eh, yo te digo, yo tengo una percepción. A lo mejor, pues, habrá gente que no la comparte conmigo, pero yo creo que nosotros, por lo menos en su gran mayoría, tuvimos una infancia feliz Totalmente. y no fuimos sometidos a las extensas presiones que viven los muchachos de hoy día. Eso O es sea, no, cierto, Alan. Nosotros tuvimos una educación fraternal, una educación familiar. Tuvimos algo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos nos enseñaron, la moral en alto. Hoy día no existe la moral, no existe un abrazo en familia, no existe ese entorno que pudiese hablar de una humildad, un refrescamiento hacia los hermanos, sobrinos, tíos. Y fíjate que está tocando un punto que es bastante delicado. Fíjate que en menos de un año, Alan, las violaciones masivas que han habido entre abuelos, tíos, sobrinos, nietos, padrastros, padres, eso tiene que ver muchas cosas. ¿Dónde están nuestros sociólogos? ¿Dónde están nuestros psiquiatras o psicólogos? Menos Jorge Rodríguez, porque él, no es, él es psiquiatra, pero de los políticos, ¿no? Pero es verdad lo que estás diciendo. Y sí es llamativo esta conducta que ha venido dándose desde hace más de 15 años. Y en los últimos años, pues podemos globalizarlo en este punto, en estos últimos 2 años hemos visto muchas cosas que no son adecuadas para un país. bueno, pero es que, mira, hay varios factores que influyen. Un padre y una madre que tienen sus hijos y que los ingresos en conjunto no les alcanza para atender las necesidades básicas de la familia. Es gente que está sometida ya a una presión que le hace reaccionar de manera agresiva y violenta en algún momento. Porque cuando Claro, el muchacho, mira, el niño y el joven exigen, exigen porque están en la edad de compararse con sus demás compañeros que sí tienen el mejor teléfono, que a lo mejor tiene un padre enchufado que le viste y que les da lujo, o unos amigos que están metidos en bandas criminales porque cada vez son más jóvenes los criminales en Venezuela. sí. O haya un Este, padrino que sea bueno, pero hay padrinos que vos sabés cuáles son el modelo. claro, entonces generan y moldean en los muchachos presión social y además en un ambiente en donde los muchachos son criados de una manera muy blanda. A mí me parece que a veces hay familias que su mayoría han criado a estos muchachos muy débiles para enfrentar las situaciones Sí, crisis. estoy de acuerdo contigo, Y, es real, es y, real. y entonces ocurre que estos muchachos que demandan mucho, generan una presión adicional a los padres que están en la casa trabajando y sacando cálculos todos los días de ver cómo resuelve el esencial problema de la alimentación. Entonces, Sí, señor. el deterioro que vemos en Venezuela se ve magnificado por estas circunstancias, por estas condiciones. Y los muchachos, fíjate que leí ayer un trabajo de investigación de un médico de familia que decía que eh, causa de suicidio entre algunos jóvenes, mi papá me quitó el celular Sí, o mi mamá me quitó el videojuego o mi papá no está o mi mamá no está o mis padres no están porque se fueron a trabajar al exterior y me abandonaron aquí con mi abuelo y mi abuela. Este, Estas son mira, esas son causas de suicidio. son características psicológicas.
No, y son causas de suicidio en Venezuela. Es increíble la cantidad de muchachos Sí, que se sí. suicidan por esas tonterías. Ve, Por yo un, recuerdo que si a tú, mi persona y muchos de la audiencia hubieras dicho que me voy a cortar, ten por seguro que tu papá o tu mamá te hubieran echado una pela, que todavía estuvieran dando, todavía a tu edad te estuvieran dando con un charapo. ¿no? Y indudablemente, pues, las características de fragilidad psicológica frente a la adversidad que tienen muchos jóvenes venezolanos en este momento debido a todo lo que ha pasado en el país e incluso al entorno social, Sí, son alarmantes. Muchachos que no están preparados para un no, muchachos que están incapacitados frente a una situación adversa, muchachos que no saben resolver un problema básico que se les presenta en la vida, como el desamor. Esas son sí. circunstancias que actualmente ocurren en nuestro país y que, bueno, lamentablemente es otra consecuencia del país que tenemos versus el país que queremos. O sea, el país que tenemos, lamentablemente, la afectación mental es muy alta, es muy alta. Sí, Alan, y fíjate algo, para hacer esta pequeña acotación, uno de los ejemplos más fuertes que tuvimos es cómo el gobierno de Chávez y el de Maduro ejemplarizó a la generación de relevo con algo. Te vamos a dar un bono con la chamba juvenil, te vamos a dar esto por esto. Alan, les hicieron las regalías del Estado para que ellos no hicieran absolutamente nada. Solamente iban a las marchas, les daban su uniforme cotidiano, pero estudiaron, hicieron algo, no están preparados en ningún aspecto para la vida. Sí, pero definitivamente, ¿qué les da? Como al resto del país, miseria, Miseria. gurús. Como dices Lo tú, que, pan y circo. sí, pan y circo, definitivamente. Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, estaremos muy pendientes de lo que pudiese ocurrir mañana con unas nuevas noticias, a ver qué es lo que indicó el gobierno, como lo dijiste, el tema de la CPI, Karin Khan en Venezuela y, por supuesto, esperar los fuertes aguaceros con esta nueva onda tropical que se espera en el transcurso después de las 7 de la noche en el país. Te digo hasta mañana y una feliz tarde para todos. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. El Partido Voluntad Popular señaló hoy que el control de las primarias el control de las primarias de un sector de la oposición lo tiene la Comisión Nacional que preside Jesús María Casal y que organiza el proceso el próximo 22 de octubre. El Partido Voluntad Popular, a través de sus redes sociales, aseguró que las conversaciones entre la Comisión de Primaria y el Consejo Nacional Electoral sobre la asistencia técnica continúan. Entendemos que la Comisión Nacional de Primarias ha establecido contacto con el CNE para tomar la decisión de apoyo técnico, lo cual implica ofrecer logística con las máquinas y los centros de votación en el proceso. No implica el control político de las primarias, el cual es un proceso nuestro, expresó Voluntad Popular. También destacó que busca garantizarse que el control político repose sobre la Comisión Nacional de Primarias, misma organización que ejerciendo su autonomía ha llevado a cabo diferentes procesos y está sacando adelante la primaria. Asimismo, en Voluntad Popular argumentaron que las primarias no pueden ser lo más robustas posible si se cuenta con los 5.000 centros solicitados y las máquinas de votación. Sin embargo, la organización advirtió que el problema real radica en la información asentada por el cartahuella, que registra la huella de quienes votan y debe técnicamente garantizarse que no se tenga acceso a esta información por parte de terceros. Ese es un problema que está siendo discutido por la Comisión Nacional de Primaria y el CNE para que los datos vinculables no sean almacenados y no exista la manera de saber quiénes fueron los electores que votaron en este proceso. En pocas palabras, Voluntad Popular le está dando la aprobación a la Comisión Nacional de Primaria en las acciones que ha venido desarrollando de acercarse al Consejo Nacional Electoral en busca de ayuda técnica. También una noticia preocupante. Venezuela ocupa el primer lugar con la mayor tasa de embarazo adolescente en Latinoamérica. Esto lo advirtió Susana González Zambrano, directora del Centro de Estudios de Derechos Sexuales
y reproductivos en Venezuela. Venezuela tiene una tasa de fecundidad adolescente de 97,7 por cada 1000 mujeres adolescentes. Esta es una tasa de entre 15 y 17 años, porque es la edad en la que se toman en cuenta los embarazos adolescentes. No se toman en cuenta ni siquiera los embarazos de niñas, que es muy grave porque estamos frente a situaciones de abuso infantil. Indicó que el promedio de la tasa de Latinoamérica es 60 por cada 1000 mujeres, por lo que Venezuela estaría en el primer lugar de la región. Manifestó que se trata de una situación crítica y compleja que está poniendo en riesgo la vida y el futuro de la niñez y la adolescencia en el país. Siempre es un fenómeno multicasual. Muchas veces algunas políticas en partes del mundo se han dedicado más al control de la natalidad y a la entrega de métodos anticonceptivos. No transforman estas tasas porque tienen elementos profundamente culturales. En Venezuela, por supuesto, no escapamos a ello, afirman. Vamos a decir, elementos culturales asociados al mandato social de la maternidad, que se cree que se es mujer solo si se es madre. En la crisis de la adolescencia, no es que no planifique, pero en el fondo desean ser madres y hay un mayor riesgo con respecto a esto, según lo añadió y lo señaló esta directora de CDCES. Falta de educación sexual es la gran conclusión de este análisis que hace este centro de investigación. Por otra parte, los trabajadores de la salud alegan estar siendo afectados por la entrega de los estatiques, especialmente en mayo. Escuchemos la razón. Los trabajadores afectados en salud son 20.000 aproximadamente. Nosotros logramos recolectar una data de 2.000 trabajadores a nivel nacional. Hay trabajadores de los CDI, de Barrio Adentro, de Seguro Social, del IPASME, de todos los entes de salud. Pero además hay también jubilados. Los jubilados que hoy están aquí, también muchos de ellos tienen jubilación por un lado y por otro. Pero hay otro tema que también es fundamental, que son las prestaciones sociales cuando jubilan a los trabajadores. Se tardan meses y quizás años. Ahí están unos compañeros de la Corporación de Salud, de la Corporación de Distrito Capital. Tienen jubilados del año 2018 que le dieron la jubilación y no le han pagado las prestaciones sociales y son 298 trabajadores. Es decir, aquí agarran y te jubilan y las prestaciones deja que se te devalúen. Cuando, bueno, te pueden pagar $100, que puede ser un trabajador con 20 años, que puede hacer con $100 en este momento. Que en aquel momento podrían representar quizás $5.000 o $3.000. Es decir, la devaluación ha sido bestial de la moneda y nosotros los trabajadores también, parte de la exigencia no es solo que se indexe, sino que tenemos que ganar en dólares porque así es que está la economía del país. Ahorita vamos a vicepresidencia, vamos a entregar un documento. Ese documento estamos exigiendo el pago de nuestras reivindicaciones y llamamos a todo el país a estar activos en protesta. Si vamos a ir todos los que estamos aquí, vamos a movilizarnos hasta allá. Gracias, Mauro. Gracias. Bueno, problemas de los trabajadores en todo el sector. No hay sector en Venezuela que esté funcionando operativamente bien. Todos los sectores que vinculan trabajadores de la administración pública están en crisis, están en protesta, están en acción, están inconformes. No se puede aceptar estas circunstancias. Bueno, y noticia interesante, analícela. La Asamblea Nacional de 2020 aprobó durante el día de hoy por unanimidad, la ilegítima, la designación de Orlando Miguel Maneiro como embajador en Cuba, en reemplazo de Adán Chávez, hermano del presidente fallecido ya, Hugo Chávez, que se encontraba en ese cargo desde el 2019. La designación se acordó en la sesión ordinaria tras consideración de un informe presentado por la Comisión de Política Exterior del Parlamento. El diputado chavista Edgardo Ramírez explicó que Maneiro, almirante de la Armada Bolivariana, ha asumido responsabilidades en el ámbito militar y en la administración pública. El recién designado embajador fue también comandante general de la Armada Bolivariana, agregado militar de Venezuela en México y ministro de Pesca y Acuicultura entre 2017 y 2018. Entonces, otro Chávez fuera del poder. Interesante, ¿no? Esto es para el análisis. Adán Chávez Frías,
sale de la Embajada de Venezuela en Cuba. Vamos a escuchar este reporte de Michelle Carrillo desde el Atlántico colombiano, desde Barranquilla, con su informe para el día de hoy en Siempre Venezuela. Saludos y bendiciones para Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a nuestra querida audiencia de Siempre Venezuela Radio, transmitido desde Colombia para Venezuela, Aruba, Estados Unidos, Chile y Latinoamérica. Reporta para ustedes el periodista Michelle Carrillo de la OZ y estos son nuestros titulares del día de hoy. Página de actualización de datos en el exterior para las primarias de la oposición venezolana está habilitada ya. Benedetti le pide a la Fiscalía que tome medidas para proteger a su familia. Petro anuncia presentación de 2 nuevas reformas en discurso durante marchas. Congreso de Estados Unidos discutió sobre la crisis del gobierno del presidente Petro. La página de actualización de datos en el exterior para participar en las primarias de la oposición en Venezuela está habilitada desde este miércoles 7 de junio del 2023. Para actualizar sus datos debe ingresar en primariasexteriorb.com y seguir con los pasos que allí se mostrarán una vez se ha habilitado el portal web. Solo debes contar con tu cédula de identidad o pasaporte y seguir los pasos uno a uno como te lo indica la página. Está muy fácil, muy sencillo para que puedas participar en este proceso electoral. Armando Benedetti, ex embajador de Colombia ante Venezuela, le pidió a la Fiscalía General de la Nación que tome medidas para proteger la integridad de su familia luego de haber recibido amenazas de personas poderosas. Le pido a la Fiscalía que tome medidas urgentes para protegerme a mí y a mi familia. Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta proveniente de personas muy poderosas, dijo el ex diplomático barranquillero. Benedetti reveló además que va a salir del país, sin embargo aclaró que se debe a un compromiso familiar. Mi salida del país nada tiene que ver con las amenazas de las que hemos sido víctimas mi familia y yo. Salgo a cumplir con un compromiso familiar previamente adquirido. Estaré de vuelta el martes, agregó el exfuncionario. Tras marchar junto a miles de ciudadanos por el centro de la capital, el presidente Gustavo Petro anunció la presentación en el semestre entrante de la reforma a la Ley 30 y a los servicios públicos. Más de 200 municipios en 40 departamentos del país ha salido a hacer unas solicitudes. El pueblo, no solo su presidente, solicita con su derecho establecido en la Constitución sean garantizados. Hay personas que aún no han leído lo que significa la decisión popular. Cree que fue una moda, un delirio que ya pasó y que dejó abandonado a un presidente en su palacio. Pero el pueblo que lo eligió sigue con el presidente y quiere volver realidad el programa por el cual el pueblo votó. Este programa dice que Colombia debe ser una potencia mundial de la vida y que para que eso pase debe estar en paz. En paz significa justicia social. Los derechos de la gente son el verdadero nombre de la paz, dijo el jefe de Estado desde una tarima en la Plaza de Bolívar. Afirmó sobre el paquete legislativo el mandatario: nuestras reformas no son radicales como alguna prensa dice, apenas tratan de garantizar derechos esenciales, simples pero fundamentales de la gente. ¿Cómo se atreven a decir que es desastroso para Colombia que una señora de los distintos pueda tener una estabilidad para llevarle los ingresos a sus hijos? ¿Por qué un poderoso viene a decir que esa señora no tiene los mismos derechos? Por ello agregó: les gritamos desde aquí, desde nuestra propia humildad, desde nuestras ganas de justicia y de paz, que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos. Esta no es una solicitud violenta, irrespetuosa, armada, es una solicitud popular que nace de la base de la nación colombiana, expresó el presidente de la República. Brian Nichols, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental,
dio este miércoles un espaldarazo a las instituciones colombianas que están al frente de las investigaciones que iniciaron tras las explosivas declaraciones de Armando Benedetti, ex embajador de Colombia ante Venezuela, en las que dejó entrever que a la campaña de Gustavo Petro ingresaron dinero de dudosa procedencia. El pronunciamiento de Nichols se da luego de que la representante republicana María Elvira Salazar le consultara si estaba dispuesto a autorizar la visa al ex diplomático barranquillero con el objetivo de que testifique en el Congreso de Estados Unidos para la nueva crisis que vive el gobierno de Petro. En este sentido, Nicole precisó, el político puede extender su testimonio a través de redes sociales o prensa colombiana. Además, según él, recalcó que no tiene autoridad para expedir esos documentos. Y con esta nota llegamos al final de nuestra transmisión por el día de hoy. Reportó para ustedes desde Barranquilla, costa atlántica colombiana, el periodista Michel Carrillo de la O. Será hasta una próxima oportunidad. Con ese reporte finalizamos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela. Como siempre, es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores y corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor Alan Peralta. Nos encontramos en una nueva edición de Siempre Venezuela mañana. Que tengan muy feliz noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.